todos, mi nombre es Olga y soy profesora de español en Costa de Valencia. Para hoy vamos a ver las diferencias básicas entre tres preposiciones, a, en y de. Comenzaremos por la preposición a. Por ejemplo, voy a Valencia. Tenemos que recordar que utilizamos la preposición a con verbos de movimiento, por ejemplo, ir, viajar, mudarse, entre otros. En verano viajaré a Italia. Otra de las diferencias es que usamos o expresamos la preposición a con horas. Por ejemplo, la clase es a las 5. Tengo cita con el médico a las 8. Pasamos a otra diferencia y a otra preposición. En este caso explicaremos en. Por ejemplo, estoy en Valencia. El verbo estar es un verbo estático. Utilizamos la preposición en con verbos de no movimiento. Otro ejemplo sería yo trabajo en Costa de Valencia. Yo estoy en el banco. Otro de los usos de la preposición en es para hablar de un periodo concreto. Por ejemplo, estamos en abril. Y por último, analizaremos algunos de los usos de la preposición de. Por ejemplo, mi camiseta es de algodón. Utilizamos la preposición de para indicar o hablar del material de un objeto. Mi camiseta es de algodón. También utilizamos la preposición de para indicar posesión. La horchata es de Valencia. El móvil es de Edu. Y hasta aquí algunas de las diferencias básicas entre estas tres preposiciones.